energía nos pasa factura, ¿no? Estamos hablando de un endeudamiento no por ninguna banalidad, ¿no? No que me compré un carro nuevo, no. Estamos hablando de intentar cubrir servicios básicos, canasta básica familiar, intentar llegar a fines de diciembre y ya pensar en colegios, institutos y todo lo que se viene el próximo año. Para hablar de este tema está con nosotros Carlos Castro, él es exdecano del Colegio de Economistas de Lima, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por estar hoy aquí en Buenos Días, Perú. Bienvenido. En primer lugar, agradecer a Panamericana Televisión. En segundo lugar, a un informativo emblemático, no solo de la historia de Panamericana Televisión, sino de la historia de la televisión peruana y que sigue en vigencia. Eso es lo más importante, de aplaudir, ¿no?, la profesionalidad que tiene Buenos Días Perú. Y en realidad les felicito, y en especial a ustedes, Pamela, Claudia. Y en cuanto a la consulta, sí, siendo objetivo y complementar lo que ha dicho Jorge González Izquierdo, nosotros veníamos ya desde el 2021 y lo dijimos cuando estábamos conduciendo el Colegio Economista de Lima, que se venía un efecto inflacionario a nivel mundial, por diferentes factores. La crisis alimentaria, el tema también energético y el tema del enfrentamiento bélico que estamos viviendo en Europa. Entonces, existen factores externos y también internos. Sabemos que lamentablemente no se hicieron bien las cosas, sobre todo en cuanto a las campañas de productos agropecuarios, que ha afectado también la oferta alimentaria y que se ha producido un efecto de incremento de precios por los fertilizantes, sabemos, y otros apoyos que ha debido de tener este sector tan importante, porque no solo es para mantener los precios, sino lo que quiere la gente, empleo. El problema que venimos arrastrando desde el periodo del COVID y post-COVID, porque todavía tenemos situaciones de emergencia sanitaria, es que no se está generando empleo. Y cuando la población no tiene empleo, no puede pagar sus deudas. Y es más, se endeuda sin capacidad después de poder enfrentar esas deudas. Y eso es lo que está pasando. Vamos a regresar a los años 90 y si tenemos memoria, que la gente tenía que renegociar, ¿no? Y había todo un concurso de compra de deudas de los bancos y era deuda de banca de consumo. De tarjeta de créditos, por ejemplo. Hoy día haciendo la consulta a la Superintendencia de Banca y Seguros, hoy día, 20 de diciembre, la tasa promedio, ¿no?, en el sistema financiero de crédito de consumo en moneda nacional, estamos hablando de 47.48, si somos rigurosos, y en moneda extranjera 37.97, es decir, 38%, y en el otro 47.5%. Entonces, endeudarse con tarjetas de crédito o con créditos de lo que llamamos banca de consumo es sumamente caro en el país. Sí, claro, son créditos personales, ¿no? Así es. Ahora, ¿cuál es el perfil de la persona que se está endeudando? Porque uno entendería de repente una persona que ha perdido el trabajo o que no tiene ingresos fijos, pero digamos, una persona que sí tiene un trabajo dependiente, por ejemplo, ¿también está pidiendo préstamos para poder terminar el mes? Normalmente el que tiene más facilidad para recurrir a estos créditos es el que está en planilla y el que tiene una tarjeta y que está, digamos, todavía con, digamos, posibilidades de endeudarse, ¿no?, a ciertos montos. El problema es cómo va a enfrentar esa deuda, porque por las tasas tan elevadas, en lo posible es pagar en el menor número de cuotas, ¿no? Y lo más importante es ver también endeudamiento que le va a causar mejor bienestar a la familia, como es el periodo escolar. Porque si te vas a endeudar para comer, sí, lamentablemente muchas familias están recurriendo a ello, pero no es lo deseable, porque se supone que el sueldo te debe alcanzar para ese bienestar mínimo de cubrir las principales necesidades que tiene una familia, ¿no? Entre ellos alimento, vivienda, ¿no?, transporte y el pago de los colegios, ¿no?, en lo posible. Pero es lamentable que estamos llegando a esa situación que no solamente el 62% no puede cubrir su canasta familiar, sino en esta última encuesta el 80% de la población está preocupado por el incremento de precios que se viene tanto en el rubro de alimentos, electricidad,
¿no? Vivienda y todo ello. Sí, mientras nosotros estamos conversando hay gente que está desayunando o lo más probable es que esté yendo a una panadería y demás, ¿no? Antes se compraban 4 panes por un sol, ahora eso es casi imposible. Todo ha ido en su vida, ¿no? Lo que quiero, señor Castro, es que quienes nos están viendo en este momento encuentren alternativas, ¿no? Como finalmente tener una suerte de posibilidad de llegar a diciembre o a enero intentando ajustarnos lo más que podamos, ¿no? Porque tenemos no solamente los gastos de este mes, sino en enero ya los papás estarán pensando en cómo matricular a los chicos, en uniformes y demás. ¿Cuáles son las recomendaciones para las familias? Que no es nada descubrir la pólvora. En primer lugar, uno no puede endeudarse entre el 30 o 40% de los ingresos, independientemente si es familiar o de quien tiene la responsabilidad de mantener el hogar, ¿no? Pero hablando como ingreso familiar, no podemos endeudarnos más del 30%. Ese es lo, digamos, lo más recomendable en cuanto a endeudamiento. O sea, lo demás es que te sirve para cubrir los otros gastos. Alimentación, transporte, el pago de vivienda, si es que estás financiando una casa propia o alquiler, ¿no? Y lo más necesario, ¿no? Pago de colegios y todo ello. Es decir, más del 30% no te da capacidad de endeudarte más. Lo otro, si tienes, digamos, endeudamiento en diferentes entidades financieras, lo más importante es canalizarlo en una sola, en las mejores condiciones de pago y sobre todo en moneda nacional, porque la mayoría de los peruanos, incluso me incluyo, ganamos en soles. Es decir, si tenemos deuda en dólares, en lo posible pasarlo a moneda nacional, ¿no? Ahora, y recortar de repente algunos gastos que quizás nos parecieron importantes en su momento y ahora no tanto, ¿no? Los streamings, por ejemplo, ¿no? O ir cambiando a focos ahorradores. Yo sé que puede ser algo mínimo, pero a la larga Hacen puede ser diferencia, importante, sí. así es. Has dicho algo sumamente importante. En este año 2022, y que la gente quizás no lo nota, se ha incrementado la electricidad en más del 10% en menos de un año. Y es un costo que lo tenemos que asumir, ¿no? Igual de esos servicios que ha mencionado, que indudablemente incrementa también el gasto familiar, ¿no? Ahora, en los detalles se hace la diferencia, ¿no? Y ya tenemos ahí por lo menos 2 recomendaciones. Yo quiero hablar un poco de este bono que ha anunciado la presidenta Boluarte, ¿no? Un bono de 500 soles que ya va a empezar Para a ser... todo el sector público. Sí. Indistintamente del régimen que puedan estar, es decir, CAS, Para trabajadores 728 estatales. o el otro que es el de la carrera pública administrativa. Sí, más allá de a quiénes apunta, yo Está quiero... todo el sector público. Sí, quiero encontrar el razonamiento en creer que los bonos son salvavidas de momento, ¿no? Porque lo hemos visto en los últimos años. ¿Cuál debería ser económicamente una política de aquí en adelante, reconociendo lo que usted ha dicho al inicio, ¿no? Estos 3 factores que están afectando la economía? Política económica del país en el mediano plazo. En primer lugar, a mí no me gustan los bonos, porque no hemos tenido esa capacidad de gestión, sobre todo primero en la focalización, porque en realidad el bono directo debe de ser dirigido al quien realmente lo necesita. Y hemos visto debilidades y desde que se inició la entrega de bonos por el tema del COVID, y no hemos sido tan eficientes como Estado. Incluso hasta algunos, digamos, factores hasta de corrupción, ¿no? En ese tema. Entonces, cuando se subsidia o se entrega, primero, tiene que ser temporal y dirigido realmente a quién queremos beneficiar como país. En segundo lugar, el único ministro, y no es por defenderlo, pero creo que tocó en cuanto al tema económico, que era lo primordial desde el año 2021. Es más, el Colegio de Economistas de Lima lo habló en el 2020, antes de las elecciones presidenciales, que era la reactivación económica. Pamela, Claudia, estamos entrando al 2023 y no vemos esa reactivación económica. Que los resultados, si hubiéramos empezado 2021, por citar, los resultados ya lo hubiéramos visto en el 2023-2024. Esta reactivación económica, si se hacen bien las cosas, lo que le toca al Estado, al sector privado, ¿no? Y ver en qué espacios generamos para esos consensos, ¿no? Como es el Consejo Nacional del Trabajo,
Me parece que los resultados los vamos a ver recién en el 2026. Bien. Y Bastante eso va a claro. afectar también a estas posibilidades de generación de empleo. Aquí lo que la gente necesita es empleo. Trabajar. Y tenemos sí. grandes potencialidades. Lo que está fallando es el clima de inestabilidad, la crisis política que ya se ha convertido en un problema estructural. Son 6 años, Pamela, Claudia, de enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, y que no compartimos una agenda país mínima, por lo menos en 4 o 5 puntos. Entre ellas, la reactivación económica, que es crucial. Y ahí vamos a ver el cambio y el bienestar para todos los peruanos. Gracias, señor Castro, por haber estado esta mañana con nosotros, dándonos algunas recomendaciones, no solo a nosotros, ¿no? Cómo lidiamos con el día a día, sino a quienes están detrás finalmente de generar una política clara económica en este momento para este país. Gracias por haber Al estado. contrario, por haber a venido el día ustedes, de hoy. Claudia, Pamela, y cuando crean conveniente, tareas Muchas ¿no? al gracias. servicio de ustedes. Así es. Gracias. Bueno, un nivel de endeudamiento es deseable, ¿no? Porque de alguna manera